Estamos en emisora Clásica Radio, en el programa Radio Noches de Esperanza, nueva temporada Desafíos Actuales, donde compartimos temas de actualidad bajo una óptica cristiana. Así que estamos en vivo, 7:32 de la noche, y queremos darle un saludo muy especial al señor William Sabogal, director de emisora Clásica Radio, que autoriza que compartamos esta información esta noche, y por supuesto darte a ti una bienvenida muy especial a todos nuestros oyentes que siempre están conectados con nosotros, conectados con estos importantes temas todos los jueves. De esta manera, ustedes bienvenidos. Y Pablo, muy buenas noches, bienvenido nuevamente a emisora Clásica Radio. Buenas noches, Mónica. Bueno, muy agradecido con el Señor nuevamente estar en un programa más, saludando a todas las personas que en este momento están conectadas, las personas que van a ver el programa de esta noche, y bueno, rogando como siempre la sabiduría de Dios, Amén. Su gracia, que Él sea bendiciendo este tiempo y ayudándonos por su Espíritu. Así es, que sea Él presente como siempre, porque este es el propósito del programa. Y también, Pablo, invitar a los oyentes, uno, a que compartan esta información, este link, y también que estén atentos porque tenemos un espacio para preguntas y respuestas, ¿verdad? Así es, vamos a dejar unos minuticos para el final, para aquellos que tengan dudas, inquietudes sobre el tema que vamos a compartir. Y este tema que viene. Así es. Y de una vez le comento a nuestros oyentes, ya estando en nuestra emisión número 11, el tema que vamos a tocar esta noche es sobre la embriaguez. De esta manera, Pablo, yo quiero invitarte entonces a empezar con este tema porque sé que tenemos bastante información por compartir. Y pues no sé si me lo permites si empezamos de una vez, Pablo, conociendo un poco más acerca de la realidad del consumo de alcohol en este tiempo. ¿Qué tienes tú por compartirnos? Bueno, Mónica, realmente el alcohol tal vez es la sustancia psicoactiva más utilizada a nivel mundial por el hombre, no solo actualmente, sino a través de todas las culturas y a lo largo de la historia ha sido así. Podemos decir, por ejemplo, que 2/3 de la población de Estados Unidos consume alcohol regularmente. Y hay algunas estadísticas que dicen, por ejemplo, que América Latina es un consumidor de alcohol un 40% más que otras partes del mundo. Entonces, la bebida alcohólica se ha vuelto de uso común, de uso recreativo, de uso social. Prácticamente podríamos decir que el alcohol es omnipresente, entre comillas, porque se usa para todo tipo de evento social, todo tipo de celebración, todo tipo de compañía, ocio, entretenimiento. Y no solo eso, también la gente toma cuando está triste, cuando está despechada, cuando está pasando situaciones difíciles. Entonces, el uso de alcohol es una de las prácticas nocivas de nuestra generación. Culturalmente, por ejemplo, aquí en Colombia, Mónica, Colombia es uno de los países que tiene la tasa de consumo de alcohol más precoz a nivel mundial. Creo que ocupa el primer lugar. Quiere decir que, por ejemplo, aquí los menores de 18 años, casi el 85% ya han bebido sustancias alcohólicas. Y hay encuestas que dicen que aquí en Colombia los jóvenes comienzan a beber alcohol a la edad de 13 años. Más o menos es la edad, ¿sí? Sí, entonces es terrible porque en las estadísticas también se dice que el 70% de los jóvenes que consumen alcohol muchas veces lo hacen en presencia de sus padres. Claro. O sea que es algo generalizado, es algo aceptado y es algo normal en nuestra sociedad. Ahora, nosotros hemos dicho varias veces que vivimos en un tiempo donde nuestra sociedad está como enferma porque acepta, tolera cosas que en últimas afectan a la misma sociedad. Traen un mal, traen tristezas, traen muchas consecuencias. Entonces, es una droga aceptada, es una droga muy destructiva, pero que comúnmente y socialmente siempre se ha aceptado. Entonces es importante que hablemos un poco de esto. Esto es tremendo, ¿no? Y lo estás diciendo. Estos niños prácticamente empezarán con celebraciones en casa, sociales, totalmente admitidas, estando el papá al lado, ¿no? Sí. Lo que estás diciendo. Y ya hablando un poco acerca del consumo en abuso,
¿Qué tienes por decir acerca de las consecuencias de aquella persona que ya se pasa de lo social y que tiene sencillamente un consumo excesivo? ¿Qué consecuencias tendría? No, aún en un consumo social, el alcohol llega a ser muchas veces muy destructivo. Y tal vez el poder hablar de esto que mencionas, Mónica, hace que las personas tengan una visión diferente del asunto. El consumo de alcohol tiene muchos problemas en muchas dimensiones, con diversas manifestaciones y múltiples repercusiones. No solo afecta a la salud física, afecta a la salud mental, afecta a la familia, afecta a la parte laboral, el desempeño, la seguridad ciudadana, la productividad, la movilidad. Es un problema prácticamente, Mónica, que se puede calcular como un problema de salud pública. O sea, por ejemplo, yo voy a citarte unos datos que el mismo Ministerio de Salud en su página habla de esta problemática, porque esto no es algo que solo estamos hablando como cristianos, sino que es una realidad que tiene mucha evidencia. Entonces, por ejemplo, en términos de las consecuencias del uso de alcohol en la salud, el alcohol es muy tóxico. Tal vez es la sustancia más tóxica que nosotros ingerimos. O sea, que tú puedes comprar y utilizar sin ninguna restricción. Lo más tóxico que el hombre consume es el alcohol. Ni siquiera el tabaco llega a ser tan dañino para el cuerpo. Y lo tremendo es que, por ejemplo, la palabra dice que si nosotros destruimos este cuerpo, que es el templo de Dios, o sea, este cuerpo no es de nosotros, sino este templo Dios nos lo dio para Él. Dice que si nosotros le destruimos, Él nos va a destruir a nosotros, porque este cuerpo es santo, dice ahí 1 Corintios 3:17. Entonces, por ejemplo, digamos, en ese sentido, el alcohol puede afectar de manera general el cuerpo. Tanto que se ha dicho en algunos estudios que el alcohol puede afectar casi cualquier órgano y sistema del cuerpo. Ningún otro producto vendido por el consumo humano afecta tanto la salud del hombre. Por ejemplo, la persona puede sufrir envenenamiento, la persona puede sufrir pancreatitis, la persona puede sufrir arritmias cardíacas o enfermedades crónicas. O sea, el alcohol puede llevarnos a largo plazo a generar una serie de cánceres en el cuerpo que nosotros no nos imaginamos. Por ejemplo, entre esos cánceres se han conocido, ¿me puedes ayudar con la batería del computador? Entre esos cánceres se han conocido, por ejemplo, el cáncer de boca, el cáncer de faringe, el cáncer de esófago, el cáncer de estómago. O sea, hay una serie de enfermedades crónicas que se pueden ver afectadas por el alcohol. Algunas enfermedades muy graves como la cirrosis, la hepatitis, todas asociadas al consumo de alcohol. Entonces es un asunto que primeramente en cuanto a la salud me puede afectar gravemente. Y no solo a mí. Hay algunas enfermedades que están relacionadas con las mujeres embarazadas. Sí. Hay enfermedades que pueden afectar seriamente el feto del hombre, del bebé, cuando se está consumiendo alcohol en estado de embarazo. Y lo hacen, ¿no? Así ya hay mujeres que hacen este consumo así, estando en esta fase tan importante de vida que es la gestación. Y aún así pueden también. Sí, es terrible, Mónica, porque hay una serie de malformaciones congénitas con las que nacen a veces los bebés por causa de la irresponsabilidad de las madres. Sí, es necesario hablarlo claramente también. Discapacidades auditivas, crecimiento retardado, trastornos cardíacos, anormalidades faciales, o sea, una serie de asuntos que el hombre a veces no se imagina que puede ocasionar no solo para él en su salud, sino para sus hijos. Ahora, no solo tiene consecuencias en cuanto a la salud, el uso nocivo del alcohol compromete no solo el desarrollo individual de la persona, sino también el desarrollo social. Por ejemplo, el bebedor
no solo destruye su vida, sino destruye generalmente a su familia. Sí. Eso es devastador. Yo pienso que las personas que nos están viendo y crecieron en una familia donde el papá era un alcohólico, eso es un asunto terrible. Las tristezas, el dolor, Claro, el esas sufrimiento. heridas profundas que quedan en el corazón. Sí, entonces en estadísticas se puede ver, por ejemplo, violencia familiar, conflictos maritales, problemas económicos, abusos de menores. O sea, sufre mucho la familia, sufre la esposa, sufre a veces abuso, maltrato, los hijos. También, por ejemplo, en el lugar donde nosotros vivimos, uno a veces puede pensar que hay mucha pobreza, Mónica, pero cuando usted mira aquellas familias, aquellos niños tan necesitados de tanta escasez, generalmente usted va a asociar un padre alcohólico. Un padre que quema muchas veces la provisión de su casa Sí. en la cantina. Un padre Sí. que muchas veces lo que Dios le provee a través de su trabajo lo quema en la maldición de la bebida. Entonces el alcohol no solo trae efectos para la persona, sino para su familia. Hay un versículo, Mónica, que yo quisiera citar, que dice Salomón acerca de los que toman. Proverbios 23, verso 29, él dice lo siguiente: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Y él responde: para los que se detienen mucho en el vino. Entonces hay varias cosas que son ciertas, y no solo para él. Las heridas, los pleitos, el dolor, los hay, no son solo para él, sino para su familia. El hombre o la mujer que se detienen mucho en el vino no solo trae unas consecuencias para su vida tristes, sino también para su familia. El mismo Salomón nos dice que el vino, cuando rojea, es como una serpiente, que su mordedura causa mucho dolor. Entonces, la persona que bebe y está entregada al alcohol trae problemas para su propia salud, trae problemas para su propia familia, y no solo eso, también es un problema social, porque generalmente el alcohólico le dice a uno: no, es que es mi vida, Sí. allá lo que yo haga es mi vida, es mi dinero, pero en realidad eso es un problema de salud pública, porque el consumo de alcohol afecta a la sociedad en la que vivimos. ¿Cuántas muertes, Por supuesto, enfermedades y lesiones tienen su origen en el alcohol? ¿Sí? Podríamos pensar en cuántos accidentes de tránsito suceden donde la bebida alcohólica está involucrada. ¿Sí? Por ejemplo, si tú vas a la Secretaría de Tránsito, te van a decir que casi todos, por no decir que todos, los accidentes que suceden el viernes y el sábado y domingo en la mañana están todos relacionados con alcohol. el consumo de Es alcohol. tan preocupante que a veces yo salgo, Mónica, los domingos que nos levantamos un poco temprano a orar, y salgo a caminar por el barrio y veo tanta gente embriagada, y lo tremendo, Sí. Mónica, es ver la persona que ni siquiera puede pararse y el carro ahí al lado, con la moto. puerta abierta, Sí. o los otros ahí embriagados con las motos. O sea, ellos no solo están atentando contra ellos, sino están atentando contra la seguridad Sí, claro. de la movilidad o las otras personas que se encuentran en una carretera o en un andén. Entonces, el problema del alcohólico no solo tiene que ver con él. Ahora, súmale, Mónica, la cantidad de comportamientos violentos que tiene el alcohólico o que está relacionado con el alcohol, ¿no? Nosotros podríamos decir que casi todas las riñas, o sea, si no podemos generalizar, pero la gran mayoría de comportamientos violentos, de agresividad, de conflictos públicos o aún en las mismas casas está asociado al alcoholismo. Con la toma de alcohol. Si tú vas a un hospital, a la sala de urgencias, un viernes, un sábado o domingo o días festivos, tú te vas a dar cuenta que la mayoría de gente que llega por accidentes, por peleas, hay alcohol de por medio. Entonces, el alcohol realmente es una problemática social. El gobierno invierte muchísimo dinero En campañas. en campañas Sí. y en hospitales, en juzgados, en una serie de problemáticas que su raíz tiene Es como el fuente eso. Y bueno, también
podríamos decir, como dice Eclesiastés 7:17, que hay muchas personas que mueren prematuramente por causa del alcohol. Como decíamos, cuánta violencia, cuántos accidentes de tránsito pueden ocasionar la muerte donde el alcohol está mezclado. Por ejemplo, a nivel mundial, Mónica, el tercer lugar en estadísticas está la muerte prematura por causas de alcohol. Y es el primer factor de riesgo de muerte entre jóvenes de 15 y 59 años a nivel mundial. O sea, la gente de 15 a 59 años muere a nivel mundial como primer factor por asuntos relacionados con alcohol. Entonces, el uso nocivo del alcohol realmente es un factor de riesgo de muerte muy serio, muy asociado a muchos males. Tanto que en estadísticas se dice que más jóvenes en esta edad mueren por causas de alcohol, más que lo que mueren a nivel mundial por SIDA o tuberculosis o otro tipo de violencia. Entonces, lastimosamente, las estadísticas y la realidad nos muestran que el alcohol es una enfermedad que mata, que destruye vidas, que destruye hogares, que afecta a las personas hasta profesionalmente, laboralmente, socialmente, y es un problema que tenemos como sociedad. Entonces es muy importante ver en estadísticas la realidad, porque así nosotros vamos a ver de manera diferente este asunto. Estas cifras son muy dolorosas y todo lo que estás conversando, las consecuencias, así como dice la palabra del Señor, ay, pero con ese ay de dolor profundo realmente lo que trae, ¿no? Y eso me pone a pensar, Pablo, mira todo lo que has escrito acerca de las consecuencias y las cosas negativas que trae el alcohol. Entonces, ¿por qué las personas eligen y comienzan deciden tomar alcohol de esta manera? Bueno, realmente nosotros nos damos cuenta que el hombre en nuestros días prácticamente ha enloquecido en el deseo de buscar placeres, en el deseo de buscar satisfacción y alegría en ciertos asuntos. Yo pienso que la mayoría de personas buscan el alcohol como un medio de satisfacción, como un medio de complacerse, como un medio de buscar alegría. De escape también. Sí, un medio de escape. Entonces, la gente busca algo, pero lo real, Mónica, es que eso no se va a encontrar en el alcohol. Claro. O sea, esa alegría, a veces cuando tú ves la propaganda de la compañía de cerveza, donde todos están felices, donde todos están sonriendo, donde todos se ven bonitos, no es la realidad. Por supuesto. Cuando tú vas a cierta hora de la fiesta, cierta hora de la taberna, tú vas a ver una imagen bien contraria a la felicidad que se promete. Entonces, en nuestra generación pues se han exaltado una serie de placeres como los que hemos venido hablando, ¿no? El sexo se ha exaltado en nuestra generación, la inmoralidad, y el alcohol ha sido de esos placeres que nuestra generación ha elevado a un punto donde las personas piensan que van a encontrar realmente satisfacción en la fiesta, en la rumba, en las borracheras, en los bailes. Pero lastimosamente estos son altares donde los hombres no encuentran la felicidad, sino donde los hombres encuentran la muerte, la tristeza, el engaño. Entonces eso es lo que la Biblia dice acerca del engaño del pecado. El pecado se nos presenta como algo que nos va a causar como una euforia, una satisfacción pasajera, pero realmente es muy temporal, es muy ilusoria. Y ese sentir que la persona disfruta, esa adrenalina, eso que disfruta cuando está viviendo el momento, es muy corto. Muy pasajero y muy momentáneo. Es muy momentáneo, muy tóxico, muy dañino, muy perjudicial. Y realmente la persona busca algo que no encuentra. La persona va a buscar paz o felicidad o gozo o tranquilidad o olvidarse de las situaciones o bueno, lo que sea. Pero realmente la persona no lo va a encontrar. Entonces nosotros podríamos decir que el alcohol es un sustituto de una verdadera felicidad, de un verdadero gozo y una verdadera paz. Un sustituto barato, un sustituto falso. Un sustituto artificial. Y por qué no decirlo, un sustituto maldito.
Sí, Señor. Un sustituto de que, bueno, alguien decía que Dios hizo al hombre con una necesidad y que el corazón del hombre tiene un hueco del tamaño de Dios. Y los hombres van a querer buscar sustitutos para llenar eso, pero en vez de encontrar un refugio, van a encontrarse es un ladrón. El alcohol es un ladrón de sueños, un ladrón de familias, un ladrón de cerebros, un ladrón de dinero, un ladrón que quita la dignidad, la paz. Entonces, el hombre busca paz, gozo, alegría, pero eso solo se va a encontrar realmente cuando nosotros nos volvamos a Dios, cuando nosotros conozcamos a Jesucristo. El Señor le dijo a la samaritana un día: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Y así es el alcohol y todos los placeres que encontramos en el mundo. Podemos tomar, podemos beber, pero nunca vamos a sentirnos saciados. Sí. Solo realmente Dios, Jesucristo, su palabra, nuestra comunión con Él va a saciar nuestra sed, va a saciar nuestra necesidad, va a traernos una verdadera paz, un verdadero gozo, una verdadera alegría. Yo recuerdo, Mónica, cuando yo estaba en el mundo, yo creo que viéndolo desde ahorita tenía una vida, yo creo que era un alcohólico, porque nosotros teníamos un tipo de vida donde tomábamos 4 veces en la semana, imagínate. Wow. Era bastante. Cuando yo me convierto al Señor y el Señor me salva de esa vida, mis amigos se burlaban bastante de mí. No, es que ahora le prohíben, es que ahora lo obligan. Le lavaron el cerebro. Exactamente, pero realmente la paz, la alegría, el gozo que yo encontré en Jesucristo y en el Evangelio, nunca tuve esa necesidad de volver a esas fuentes que nos saciaban. Realmente el mundo cree que eso va a saciarlo, pero realmente las personas terminan vacías, solas e insatisfechas. Entonces Dios nos creó para algo muchísimo mayor que estarnos revolcando en el lodo amargo del alcohol. Nos creó para Él, nos creó para que fuéramos hijos suyos, para libres, que le conociéramos y para que fuéramos libres. Yo diría aquí a todos los que tratan de buscar esa paz en el alcohol, que hay un mejor vino, el vino del Evangelio. Un vino que puede saciar el alma, un vino que puede traer paz, un vino que puede restaurar la vida a la persona, a su familia, y le puede dar una esperanza no solo en esta vida, sino en la vida venidera. Entonces, la Biblia dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. El vino hace que las cosas se pierdan, se desvanezcan. Más embriagados o sed llenos del Espíritu Santo. Yo me ponía a pensar, Mónica, si nosotros viviéramos una sociedad donde los hombres fueran llenos del Espíritu Santo, en vez de ser llenos de alcohol o intoxicados con alcohol, ¿qué sociedad viviríamos? Se reducirían tanto los accidentes, se reduciría tanto los crímenes, la violencia, se reduciría tanto la pobreza, el maltrato familiar, habría tanta felicidad, cosas, Mónica. Tanto mal que se evitaría, ¿no? Porque ahora que viene este fin de semana, si no estoy mal, la celebración del Día de la Madre, es donde se dispara terriblemente también estas cifras trágicas. Sí, porque es que cualquier celebración puede ser Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, donde haya alcohol, siempre ligado al alcohol va a haber tragedias, tristezas, soledad, problemas. Entonces, ¿qué sociedad sería la nuestra donde los hombres fueran llenos del Espíritu Santo y no llenos de alcohol? Ya lo puedo imaginar. Yo te quiero preguntar, Pablo, queriendo ver a la luz de la palabra, ¿qué dice la Biblia respecto al alcohol? ¿La prohíbe totalmente? ¿Qué menciona la palabra del Señor? Bueno, eso es una buena pregunta, Mónica. En realidad, nosotros cuando vamos a los versículos que hablan de este tema, no hay un versículo que prohíba de manera absoluta el consumo de bebidas alcohólicas. Pero también es cierto que la Biblia sí nos deja ciertas instrucciones, como algunas que hemos estado leyendo. La Biblia considera pecado la embriaguez. O sea, el uso abusivo, excesivo del alcohol que lleva a la persona a perder sus sentidos, porque generalmente cuando la persona pierde sus sentidos, ella va a terminar pecando. Entonces la Biblia prohíbe la embriaguez y no os embriaguéis, como yo ahorita citaba el pasaje, con vino. La Biblia también nos dice que los borrachos, o sea, las personas que tienen la práctica de la embriaguez en su vida, no van a heredar el reino de los cielos. Lo dice, amén.
Y también la Biblia advierte que nosotros no podemos considerar a una persona cristiana, o por lo menos recibirlo a la comunión, que él dice que es cristiano, pero practica una serie de pecados, entre ellos la borrachera. Entonces, la Biblia no prohíbe de manera total el alcohol, pero sí la embriaguez. Ok, eso es importante tenerlo claro. La embriaguez sí la Biblia la condena. Entonces, o sea, de manera directa podríamos decir eso. Tremendo, y además que queremos también darle un saludo a los que nos están conversando ahí en el chat, a Edith. Bienvenidos todos, y no olviden también compartir esta transmisión y hacer también las preguntas que las estaremos resolviendo. Y de esta manera, entonces, Pablo, hay algo que se dice mucho, siempre se menciona bastante, y es respecto a cuando Jesús multiplicó el vino en la boda. Y también hay varios pasajes que se hace mención de tomar el vino. Entonces, ¿fue así, Pablo? Jesús multiplicó el vino, y hablemos un poquito respecto a esto. Bueno, es que como decíamos, la Biblia no condena el uso moderado, podríamos usar esa palabra, de algunas sus bebidas alcohólicas. Por ejemplo, el vino. A veces se menciona algunas bebidas antiguas fuertes también, como la sidra. Pero hay que ver el uso que da las escrituras, y también hay que ver la cultura en la que Jesús vivió y los apóstoles también vivieron. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en los días de Jesús, era muy común el uso del vino, porque en aquellos días el agua no era potable. Entonces ellos tomaban vino en sus comidas, en sus reuniones, era lo que se tomaba de bebida. Y en ese sentido también Pablo le dice a Timoteo, ahí en 1 Timoteo 5:23, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces era mucho más sano beber vino que tomar agua, porque el agua no era potable. Entonces es muy común las referencias que tenemos en las escrituras del vino. Por ejemplo, por eso Jesús multiplicó el vino. Ahí está la respuesta del boda de Caná. No era para que se pegaran una buena ese día, sino era porque era lo que se acompañaba en las celebraciones, era para acompañar la comida, y se usaba de manera muy normal. Hay culturas actualmente, Mónica, donde tú vas y realmente te van a servir en el almuerzo un vaso de vino, una copa de vino. Y es normal. Un acompañante válido. Sí, podríamos decir que en ese sentido no es pecaminoso. Como volvemos a lo siguiente, a lo que hablábamos anteriormente, la Biblia condena es la borrachera, la embriaguez, el uso excesivo. Entonces, en pequeñas cantidades podríamos decir que la Biblia no lo condena como pecado. Es más, pues el mismo Señor instituyó la Santa Cena con pan y con vino. Eso quiere decir que en una manera moderada el uso de este tipo de bebidas en los tiempos bíblicos era legítimo, y aún en nuestros días. O sea, yo no le vería pecado de pronto que una persona almuerce con una copa de vino, o coma algo con una cerveza. No podríamos llegar a decir que la Biblia lo condena como pecado totalmente. Esto resulta interesante, Pablo, porque hablando de las personas que tuvieron problemas de consumo de alcohol antes de conocer al Señor, antes de ser cristiano, ¿tú crees que sea sabio que tenga contacto, así sea de manera moderada, con el licor? Bueno, esa es una muy buena pregunta, Mónica, porque sí, ahí ya entramos a otro asunto. Cuando nosotros decimos que la Biblia no condena el uso del vino, en general es cierto, pero hay casos particulares, como el cristiano que tuvo problemas serios con el alcohol, que vivió una vida de excesos en esa área, a la que le podríamos aconsejar ya de otra manera. O sea, no podemos decir que la Biblia lo prohíba, pero de manera sabia, una persona que ha tenido ese histórico con el alcohol, sí debería huir y evitar al máximo el alcohol. Abstenerse. Cuando nosotros hablamos de personas que están en un proceso de santificación en ciertas áreas, como las que hemos venido hablando, homosexualidad, pornografía o ciertos asuntos, se habla de abstenencia total. O sea, no es que de pronto, no, es que yo tuve luchas con la pornografía y entonces va a haber un poquito... Muy sutil. No, él tiene que tener una abstenencia por causa de su debilidad. Lo mismo sucede con el alcohol. La Biblia dice que
aquellas cosas que son una tentación y una debilidad para nosotros, ahora como cristianos debemos huir de esas cosas. Quiere decir que, por ejemplo, la persona que tuvo una vida entregada al alcohol, él debería evitar y apartarse de todo lo que sea una tentación para él en esa área, ¿sí? Él no debería tomar ni una copita de vino, ¿sí? Él debería evitar cualquier tipo de alcohol que le recuerde ese pasado. Mira que cuando yo me convertí, a veces hasta en la cena del Señor, mira lo serio, Sí. a veces tomando el vino, que a veces el vino, de pronto los hermanos no tienen cuidado de comprar uno muy fuerte, cuando yo lo bebía me recordaba ciertas cosas, solo Tremendo. sentirlo. Sí. Y yo no me sentía alcohólico, y cuando me convertí el Señor me hizo libre de todo eso, pero sí me traía como una serie de recuerdos solo en el paladar. Entonces una persona que ha vivido más tiempo entregada a esto debería evitar todo tipo de alcohol. Ahora, no solo de evitar todo tipo de alcohol, generalmente una de las cosas que aconsejamos a los hermanos que tienen o tuvieron lucha en esta área es que él tiene que cortar a veces radicalmente con los amigos o las personas que lo ligaban a esa vida. Sí. Los amigotes del trabajo, los compañeros de la universidad, aquellos con los que ese círculo que lo llevaba a esa práctica pecaminosa, si realmente él quiere dejar eso, si realmente él quiere evitar la tentación, él tiene que cortar radicalmente con ese grupo de personas, porque generalmente esas asociaciones se pueden volver una fuente de tentación. Entonces no solo debe evitar pues cualquier tipo de bebida alcohólica, De contacto con el alcohol, sí, sino con lo que lo llevaba a eso. que lo llevaba a eso, incluyendo las personas y los lugares. Sí. O sea, no es normal que un cristiano que tuvo luchas con eso vaya a una discoteca, una taberna, una licorería. Él debe evitar esos lugares que en algún momento fueron lugares donde él estaba esclavo al pecado del alcoholismo. Entonces la persona sabia que quiere santificarse y que quiere realmente no volver a caer en las garras de este tipo de asuntos, él debe evitar eso. Y también situaciones, ¿no? Que la fiesta familiar, que él sabe que la familia se va a pegar. El tío que llega y siempre te ofrece el trago. Que el evento de la empresa. O sea, todo lo que él sea una fuente de tentación, él debería tener abstinencia total. Porque generalmente, Mónica, cuando los cristianos no toman esas medidas y tienen luchas en esa área, tienden a haber recaídas. Sí. O sea, puede haber una recaída. Y el Señor, como decía, hay cosas en las que el Señor nos puede hacer libres. Pero el hombre, mientras esté en este cuerpo, no es totalmente sano. Él tiene una carne que, si usted le da lugar a la carne, puede verse en una situación de tentación y de caída, desacreditando el evangelio. Ahora, Mónica, y ahí voy a otros asuntos que me parecen también importantes que la pregunta da. No solo la persona que tuvo luchas con el alcohol debería tomar ciertas medidas. A veces nosotros, por amor a otras personas, también deberíamos tomar cierta medida. Mira lo que dice Romanos 14, verso 21, que también menciona el asunto del vino. Pablo dice, en cuanto al amor que se preocupa por los demás y la conciencia de los demás, Pablo dice lo siguiente: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. O sea, si yo sé que hay ciertas cosas que para mi hermano le pueden ser tropiezo, le pueden ofender o le pueden debilitar, yo debo evitar hasta cosas que son legítimas. Pablo da el ejemplo, por ejemplo, de comer carne. En aquellos días la carne estaba ligada a la idolatría y era ofrecida a los demonios. Entonces Pablo dice, si tu hermano siente que al comer tu carne que fue ofrecida a los ídolos, él se va a sentir mal, va a sentirse tropezado o débil, no comas carne frente a él. Pero también lo mismo menciona el alcohol, porque el alcohol puede ser legítimo en una medida moderada para mí, pero yo no sé cómo sea la conciencia de mi hermano. O yo no sé si mi hermano tenga luchas en esa área. O no sé si mi hermano piense en algún asunto con el trago y lo ofenda. Entonces yo, por ejemplo, si yo sé que mi hermano tiene luchas, él viene de una vida donde luchó con el alcohol, y yo lo invito a mi casa y le pongo una botella de vino a él, y yo comienzo a tomar vino delante de él, de pronto mi hermano se va a escandalizar, o va a sentirse tentado, o va a sentirse ofendido. Entonces, aunque yo considero, porque la palabra no prohíbe totalmente el uso del alcohol, en mi libertad cristiana yo no solo debo pensar en mí,
Claro. Yo debo pensar que si esto que estoy haciendo de pronto ofende a mi hermano o es tropiezo a mi hermano, yo debería no hacerlo por causa de la conciencia de mi hermano. Y no solo la conciencia de mi hermano. Si yo llego a un lugar, Mónica, por ejemplo, donde la gente piensa que beber es algo indigno para alguien cristiano y va a desacreditar mi testimonio cristiano, aunque yo pudiera tener libertad de tomarme una copa de vino, aunque yo tuviera libertad de tomarme tal vez una cerveza, si yo sé que eso va a malograr mi testimonio, si yo sé que eso lo va a usar el diablo para difamar el evangelio, entonces yo debería evitar usar eso o tomar eso por causa de la conciencia de los demás. Entonces ahí no solo es la persona que vino Que con consume, luchas, sí. sino aún nuestro testimonio como cristianos. Es más, sabes que hay muchos hermanos, principalmente pastores, personas que sirven al Señor, que son muy conocidas, que aunque entienden que la Biblia no hace una provisión total, por causa de que son personas públicas, por causa de su ministerio, de su llamado, ellos han tomado la decisión de abstenerse totalmente en el uso de alcohol para no causar un mal testimonio como líderes cristianos. Hasta, mira, yo he estado en ciudades, Mónica, donde los hermanos me dicen, hermano, pues acá en la cena del Señor preferimos hacer jugo de uvas sin alcohol. Yo iba a preguntar eso. Porque hay hermanos hay muchos hermanos en la iglesia que vienen de un contexto donde el alcohol hace un problema para sus vidas. Entonces, por amor a los hermanos, preferimos hacer la cena del Señor con jugo de uvas. Y yo realmente no le veo ningún problema, hasta me parece una opción sabia para cuidar la conciencia de los hermanos, especialmente de aquellos que han luchado con esa área. Entonces, sí tenemos como principios que ya no van entre la Biblia dice sí o la Biblia dice no. Tenemos, por ejemplo, el principio de la libertad cristiana, pero no usamos nuestra libertad para hacer tropiezo a los demás. Y también, pues, para no darle lugar a la carne, claro, ni al descrédito. Claro, y esto que nos comentas es tan importante porque es que tiene que ser mirado desde todas las ópticas, ¿no? No solamente como juicio, inclusive como todos los temas que hemos estado compartiendo aquí, es también cuestión de querer trascender, superar y el compromiso de decir estoy con toda la convicción de superarlo. Y pensando, Pablo, porque ya el tiempo pasa tan rápido, 8:09 de la noche, yo quiero preguntarte a ti, que seas dirigiendo unas palabras especiales a estas personas que tienen problema hoy con el alcohol y que están allí conectados con nosotros o que tal vez nos van a escuchar en diferido. ¿Qué tendrías tú para decirles a estas personas hoy? Bueno, Mónica, como leíamos en algunos pasajes, realmente el alcohol es uno de los vicios de nuestra generación y la Biblia lo considera un pecado serio, un pecado destructivo que destruye no solo la vida, destruye la familia, es un problema social y sobre todo nos aleja de Dios, nos pone en una situación de enemistad y como la Biblia enseña es como un camino ancho, porque muchos van por él, pero es un camino de perdición. Y la persona que realmente ve que esto es una realidad en su vida, la Biblia le llama a arrepentirse. La Biblia le llama a buscar de Dios, porque tarde o temprano ese pecado lo va a alcanzar con sus consecuencias. Y Dios en su amor, porque Dios es como un padre que nos ama, que no quiere ver en la condición que nos encontramos, ni quiere ver el futuro que le espera al hombre que vive este tipo de vida, nos ha dado un poderoso Salvador. Jesucristo es el gran Salvador del mundo y puede ser el gran Salvador de aquella persona que está esclava en este vicio. Yo le diría a esa persona que huya del alcohol y busque a Cristo. Yo le diría a esa persona que huya de las malas amistades y de los malos lugares y busque el lugar donde él pueda encontrar el evangelio y la palabra de Dios. Yo le diría a esa persona que huya de la muerte y que busque la vida, que huya del desenfreno y busque la paz. Y todo eso solo se encuentra en Cristo y en las promesas que hay en su evangelio. Que busque una iglesia donde le puedan compartir el evangelio, donde le puedan predicar la palabra, donde lo puedan aconsejar, donde lo puedan discipular. Una iglesia que predique a Cristo sobre todas las cosas, una iglesia cristiana que hable la palabra de Dios. La persona que está en esa condición sufre. Uno se da cuenta, así las personas quieran negarlo, ese es un mundo de fantasía, es un mundo de desilusión,
Es un mundo de tristeza, es un mundo de soledad, es un mundo de muerte. En cambio, Jesucristo vino a traernos vida, vida eterna, vida en abundancia, una vida que realmente nos libra de todos esos falsos ídolos, de todo eso aquello que nos promete algo pero que nos paga de otra manera. Entonces Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y la palabra dice que vengan a Él todos los cansados y cargados, que Él les hará descansar, y que el que a Él viene no le echa afuera. Y no solo le hablaría, Mónica, de pronto a la persona que está viviendo eso, sino a la familia, tal vez a la esposa, al hijo, que carga tal vez en su círculo familiar la maldición en alguno de sus parientes del alcohol. Dios puede salvarlo a él y puede salvar a la persona que está cerca de él. Entonces, cuando nosotros nos entregamos a Jesucristo, Dios nos da armas muy poderosas como la oración, armas muy poderosas como el evangelio, armas muy poderosas como el amor, para salvar a aquellos que están en esas cadenas. Entonces, a eso vino Jesucristo, a liberar a los que estaban cautivos, a liberar a los que estaban oprimidos por el pecado, por el placer, y a darnos una verdadera vida. Podemos decir como testimonio que el Señor nos salvó de esa esclavitud, de ese yugo maldito que nos tenía presos, que nos agobiaba, que nos robaba la paz, la vida, el dinero, la familia, la salud, y nos dio una vida muy dichosa, muy alegre, una vida plena en Él. Y esa vida está dispuesta para todos los que de todo corazón crean en el Señor. Lean la Biblia, busquen la palabra de Dios, clamen a Él, porque Él está cercano a todo el que le invoca de veras. Qué palabras tan importantes, Pablo, y espero que queden en todos nuestros corazones también, ¿no? Porque más allá de estar en esa situación, muchas veces las personas piden consejo a quién no corresponde. Y en realidad ese es el propósito también del programa de Clásica Radio y del programa también Radio Noches de Esperanza, y dar esa luz a través del Evangelio y de la palabra del Señor. Y quiero también mencionar algo de lo que están comentando aquí en el chat, Pablo, y están relacionando todo lo que tú dijiste. Inclusive dice que muchos hogares y familias se han destruido por este flagelo, y lo más triste es que nuestra sociedad lo ve normal y lo promueven. Aún muchos padres o hermanos mayores inducen a los hijos y a los hermanos menores, lo estábamos mencionando hace un rato, y que sea un llamado de atención también para todos nosotros en modo de alerta, porque a veces no consideramos que sea tan importante o tan trascendental, o que no puede tener grandes consecuencias. Hoy estábamos en reunión de colegio de mi hijo y nos hacían énfasis a nosotros como padres, decían esto más otro lo están sintiendo los niños, y son efectos también de post-pandemia. Entonces yo lo hago también como una invitación a todos nuestros oyentes y todos nosotros que veamos esto con realmente el sentido de importancia que tiene, ¿verdad, Pablo? Sí, Mónica, lastimosamente, como hablábamos al comienzo, muchos jóvenes conocen el alcohol en el ambiente familiar, al amparo de sus padres, al amparo de sus familiares, en la reunión familiar, la primera comunión. Y eso es una maldición a veces que comienza a corroer familias. Y cuando el pecado echa raíz desde temprana en la vida de un hombre, eso es como cuando un árbol recién plantado, tú lo mueves con una mano. Se deja modelar, sí. Un árbol que tenga 10 años echando raíz, ni 20 hombres lo mueven. Okay. Y así es el pecado. Entonces, no traigamos esa maldición a nuestras casas. No demos mal ejemplo a nuestros hijos. A veces parece algo muy normal hasta que el pecado con sus consecuencias nos alcanza, ¿no? Y hay mucha estadística triste y lamentable de cómo el pecado mata, cómo el pecado alcanza. Las consecuencias que nosotros vemos a diario en la vida de muchísimos hombres y mujeres son muy tristes. Entonces, como familia también somos llamados a evitar la tentación, a evitar el mal ejemplo, a evitar lugares que puedan ser una mala influencia para los nuestros. Yo a veces he tenido que considerar con mi esposa invitaciones familiares. Familia que no es creyente, hasta qué punto yo puedo llevar a mi hija que ella vea a sus tíos esto, a sus primos en esto. ¿Será que eso realmente eso honra al Señor? ¿Será que yo como padre debo permitir que mi hija vea eso?
Y si lo ve, yo tengo la responsabilidad de explicarle lo malo que está eso, las consecuencias que trae eso, porque hay muchos espejos en los que nosotros podemos ver esa realidad. Entonces, como cristianos no podemos ignorar este flagelo, ignorar las consecuencias y ser ingenuos, ser ingenuos con nuestros hijos, aún en nuestras vidas. Si yo pudiera decir cuántas cosas pasan en el momento que un hombre toma, cuántas infidelidades, cuántos matrimonios destruidos, cuántos pecados que la gente se lamenta que no hubiera hecho nunca en su sano juicio, pero al intoxicarse con esto, pues el hombre termina haciendo cosas que al otro día solo le quedan los lamentos, ¿no? Los ay, que menciona la palabra del Señor. Las tristezas, el dolor, el no solo dañarse él mismo, sino destruir el corazón de su pareja. Bueno, tantas cosas que suceden por este placer no moderado, no controlado y el uso excesivo del alcohol. Entonces, necesitamos guardarnos de este mal. Pablo, como siempre, y como cada emisión y cada tema que tenemos la oportunidad de compartir aquí en micrófonos, quiero agradecer la bonita voluntad que siempre tienes en guiarnos, en compartir tanto el mensaje, tanto para nosotros, todo el equipo de trabajo y también para los oyentes. Y agradecerte cada uno de los temas que se trataron aquí esta noche, tocando este tema de la embriaguez, un tema muy importante. Bueno, Mónica, deseamos que el Señor permita que llegue su palabra a muchos lugares, su palabra sea prosperada y que sea de bendición, de luz, de guía, de instrucción para aquellos que nos están oyendo. Entonces, gracias a ti también. Gracias, Pablo, y quiero agradecer a cada uno de los oyentes que estuvieron conectados en esta emisión, invitarles nuevamente a que compartan el link y a todos los que estuvieron comentando también. John Jairo, saludos, a Héctor, Alejandro que estuvo, cada uno de los que estuvieron en vivo y los que lo van a ver posterior también reciban un fuerte abrazo. Recordarles que nos vemos todos los jueves de 7:30 a 8:30 de la noche aquí en emisora Clásica Radio, y también si tienen temas que les gustaría tocar, lo estamos atendiendo a través del correo electrónico radio.esperanza.clasica@gmail.com. De esta manera, todos ustedes, buenas noches. Y Pablo, muchísimas gracias, para que te despidas de la audiencia. Oh, Mónica, gracias a ti también, y bueno, bendiciones y saludos a todos los que nos están viendo. Compartan el video, compartan nuestros canales, los programas anteriores. Realmente creemos que es de mucha bendición para los que están viendo. Buenas noches a todos y gracias por estar con nosotros.